Buenos días, viajeros. Ahora estoy teniendo de esas sensaciones de cuando no te quieres ir de un lugar. Por otro lado, estoy la verdad bien contento de haber descubierto estos hoteles Explora, que yo la verdad no conocía de ellos hasta que hice mi investigación sobre Chile. Podrías estar aquí días y días y días explorando y explorando y explorando, y muchísimo que ver. Este lujo valió muchísimo la pena habérmelo dado. Me voy con tristeza y voy a extrañar esa cama que está comodísima, esa regadera que está deliciosa y la comida. Pero ni modo, hay que seguir. ¡Vámonos! Hola. Llegando a Santiago y estoy emocionado porque hoy es la convivencia y bueno, ahorita les voy a enseñar mi opción de hospedaje en esta ocasión. Bienvenidos al Hostal Río Amazonas. Esto está en la comuna de Providencia y es ideal para todos esos que dicen que no les gustan los hostales. Este, por ejemplo, no cuenta con dormitorios, son solo habitaciones privadas y la verdad están súper bonitas. El desayuno está incluido y también hay wifi. Esta es mi habitación que, como pueden ver, tiene muchísima personalidad, caben hasta 3 personas. Me gusta. Además, la decoración del hostal está así súper colorida y padre. Y tiene onda, tiene onda. Voy a hacer la prueba del colchón y me muero de hambre. ¡Ah! Ya voy camino a la convivencia, pero no he comido y tengo mucha hambre. Algo que me han recomendado en todas las redes sociales. Y con la ayuda de Foursquare encontré un lugar muy cerquita aquí que me recomendó para hacerlo. Esto de aquí es un completo italiano. O sea, un completo es en realidad un hot dog, pero esta es la versión chilena que tiene aguacate, que aquí se le llama palta, jitomate y un montón de mayonesa. Y se ve delicioso. Está muy bueno, creo que me voy a echar 2. Ese completo me dejó mi estómago pues completo. ¡Ay, qué simpático! Oigan, ya voy camino a la convivencia. Va a ser aquí en un lugar muy conocido que se llama Cerro San Cristóbal, que promete tener las mejores vistas de Santiago. Y nos quedamos de ver ahí una terraza. Pero primero atravieso el barrio Bellavista, que como pueden ver está bien padre el ambiente porque hay mucho joven, hay varias universidades aquí, muchos restaurantes y hay que tomar un funicular. Aquí está la Virgen de la Inmaculada Concepción, una imagen muy venerada aquí en Santiago. La gente sube hasta acá. Aquí estuvo el Papa Juan Pablo II en el 87, creo, si no me equivoco. Y acá atrás hay una zona donde la gente le paga las mandas y le agradece por los favores concedidos. Es una imagen que se puede ver de muchas partes, prácticamente de toda la ciudad. Y de aquí está la mejor vista de Santiago. O sea, que la mejor vista de Santiago la tiene la Virgen. Chicos, son las 6:30 de la tarde y llegó la hora de la convivencia aquí en Santiago de Chile y ha llegado un montón de gente. ¡Saluden! Hay gente de Santiago, hay mexicanos que están estudiando aquí. ¡Qué bonita playera! Mi salvadora de apuro. Chilán hizo 5 horas.
¿En coche, en autobús, en qué? En bus. ¿En bus? Sí. Oye, muchas gracias. Oye, que hagan 5 horas para venir a una convivencia, eso se agradece muchísimo. Este es un mensaje para los papás de Connie, de Constanza. Por favor, no la regañen. Esperemos que regrese con bien a su casa, pero ustedes sean buena onda, papáchenla. Ellos son de Arica, que se hace 27 horas. Es la primera ciudad de Chile. ¿Por qué la primera? Lo que está más al norte. Más al norte. Está al lado de Perú. Al lado de Perú. Sí, la frontera con Perú. ¿Quién más? ¡Saluden! Santiago. De Santiago. ¿De dónde? Peñalolén. Otra de México, paisana. Los Andes, por ejemplo, Valparaíso. Quírela. Que yo te traje unas galletitas. ¡Wow! Dicen Alan por el mundo y tienen, o sea, la bandera de Chile, no tienen Chile, no vayan a pensar. Te traje un álbum para que lo vayas llenando. ¡Wow! Pero que lo sigas llenando tú con tus fotos. Muchas gracias, Ay, Cintia. y tengo otra cosa. Este es el indio pícaro. ¿El indio pícaro? Un personaje. Indio pícaro. Es muy representativo de acá de Chile. Levanta. Creo que me va a salir ahí una sorpresa. Mire, chequen. Esto se lo voy a dar a una tía mía que está muy sola. Oigan, la verdad no me tienen que traer regalos, me da pena. Vino gato. Muchas gracias. Por lo menos no dice Alex, ¿no? Que es muy bacán, ¿eso es buena onda? ¿O qué? ¿Eso es bueno? Muy chido. Hasta de Perú vinieron, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Cristian y Natalie, muchísimas gracias. Desde Perú tomaron un avión. ¿Y por qué? Dime eso. Bueno, nosotros somos de acá de Viña, pero nos fuimos a Tacna. Está engañando. Les voy a presentar al más pequeño de la convivencia con ustedes, Ignacio Allende. Saluda. Como pueden ver, es muy efusivo. ¿Y te gustan los videos de Alan por el mundo? Sí. ¿Sí? Quiero que por favor alguien me enseñe a hablar chileno porque hablan muy peculiar y hay muchas palabras que no entiendo. Entonces, a ver, ¿quién me quiere enseñar? No entiendo ni una weá. No entiendo ni una weá. ¿Qué más? Enséñame algo, weón. ¿Cachai? ¿Qué más? ¿Qué es carrete? Carrete, fiesta, joda. ¿Eh? Fome. ¿Qué fome? Aburrido. O sea que si un video mío está fome, fatal. Creo que lo he visto un par de veces en los comentarios. ¿Qué más? Alan por el mundo es la raja. Sí. Alan por el mundo es la raja. Suena mal, pero creo que es bueno. Lo estamos pasando chancho. Lo estamos pasando chancho, lo cual quiere decir... Súper bien. Sí, lo estamos pasando. Bacán. Bacán. Weón, ese es ¿El copete? universal, ¿eh? ¿El copete? Que el copete no sé qué es El trago. El alcohol. ¿Oh? ¿Qué es pololo? Pareja, novio. Estas fueron las lecciones de chileno con toda esta gente. El chiste es que el weón es universal. Me sé otras peores. ¿Qué? Weón es amigo. Sí, weón es amigo, es el equivalente a güey de México, a tío de España, a che en Argentina. ¿Qué más? Además no es huevón. Si ustedes dicen huevón, está mal dicho, tiene que ser huevón. O sea, un saludo a todos los huevones que están viendo este video. Hace mucho tiempo me llegó un mail de una familia que tiene educación en casa. O sea, sus niños son educados en su propia casa y ven más bien mis videos como parte de esa educación. No sé si eso está muy bueno, pero por fin los conocí y me mandaron una foto bien linda. Y miren, les presento a Belén y a Trinidad. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y tú? No sabe cuántos años tiene, pero tiene muy pequeña, 5. ¿Y te gustan los videos de Alan por el mundo? ¿Cuál es tu favorito? El de Islandia. ¿El Cuando de- salías con el de gorro de ahí. Pues qué gusto conocer. Ella es la mamá. Hola. Oigan, mucho gusto conocerlos. Espero que cuando crezcan no se hayan arrepentido de ver mis videos. Me voy a esforzar por dar los datos correctos, porque a veces me equivoco, pero el chiste de la vida es disfrutar la experiencia, porque los números y eso todo se te olvida. Lo importante no es la fecha en que fue creado el país, sino disfrutar el país, ¿no? ¡Denme un abrazo! Y en la distancia, amor, hoy suenan más que nunca tus. ¡Canta muy bien! ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina canta muy bien, ¿eh? ¡Un disco! ¡Háganle un disco a Valentina! ¡Disco para mí! Voten por ella en el canal 13. Ah, En el The programa Voice The Chile. Voice Chile. mucha suerte y voten por ella.
Gracias. Chao. CHI. ¡Sí! LE. ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Convivimos por más de una hora y este funicular ya se va, pero quiero agradecerles a todos. Siguió llegando más y más gente, se han portado increíble, me han llenado de regalos que no sé cómo voy a meter en la maleta. Regina Blandón, te mandan muchos saludos acá desde Chile y hasta una botella te mandaron que no sé si me la voy a poder llevar. Quiero agradecerles con todo el corazón a toda la gente de Chile. A todos los que vinieron. ¡Ay, ay! Hasta el perro se emocionó. Estaba yo en un discurso muy bonito y el perro anda de caliente. Bueno, estaba yo diciendo gracias a toda la gente, todo ese cariño que me han dado, de verdad yo no tengo cómo pagárselos. No sé, me quedo sin palabras de todo esto que me daban, porque yo lo único que hago es compartirles mi pasión por viajar y cómo viajar me ha cambiado la vida y cómo invertir en los recuerdos es lo más importante que yo creo como mi filosofía, y que todos ellos estén aquí para mí ese me hincha el corazón de amor y de gusto. Gracias, y que todos tengan no solo unos buenos viajes, sino una vida increíble. Oigan, aprovechando la convivencia, me hice de 1, 2, 3, 5 buenos samaritanos y ya me subí a su coche, ya me van a pasear, o sea, préndanse sus caras si salgo violado y robado y ya saben a quién acusar. Y me trajeron, estamos en el GAM, que es el Centro Cultural de Gabriela Mistral, y es un edificio, la verdad, súper bonito, contemporáneo. Aquí hay exposiciones, Ferias, festivales, teatro, música, K-pop, sí. Aquí hay de todo y pueden venir. También se puede estudiar aquí. Sí, hay una cafetería, hay restaurante, hay biblioteca. ¿Dónde vamos a cenar? Gabriela, que está abajo. Ah, aquí mismo vamos a cenar, aquí, al Gabriela. Gabriela, claro, Gabriela Mistral. Si no saben quién es, le vamos a dar un zape. Gabriela Mistral y Pablo Neruda fueron los únicos 2 chilenos que han ganado hasta ahora el Nobel de Literatura, y es orgullo de cualquier chileno mencionar estos 2 nombres. Oigan, hay un ambientazo en el restaurante. Está cerrado, vamos a buscar otra opción. Mis amigos chilenos, porque ya son mis amigos chilenos, nada de que los desconocidos que me van a robar y eso, nada, mis amigos chilenos. Me trajeron a un bar que la verdad yo había oído mucho de él, que se llama The Clinique, que es muy popular. Te voy a decir por qué. Este lugar en realidad es una revista que se llama The Clinique, que es una revista de humor político. Hablando de humor político, pueden visitar el canal de mi amigo Benito Espinosa, que es chileno y tiene un canal que se llama Dejen Algo y hace humor político también. Y él ganó el YouTube Next Latino también junto conmigo. Benito, te mando un saludo. Y bueno, este lugar está obviamente inspirado en todo ese sarcasmo y humor que tiene la revista, que todavía existe, y además es un restaurante bar muy popular. Esto es pisco sour chileno, que a diferencia del peruano, este no tiene huevo y el azúcar es distinto, pero está bien bueno también, la verdad. Les presento el piscola. Esto es pisco con Coca-Cola. Horrible. ¿A ti no te gusta? No, no está horrible, pero digamos que prefiero los otros. Hay una palabra, dejen de pegar, hay una palabra chilena que me causa mucha conmoción y a todos los mexicanos estoy seguro que se las causará. Y es la palabra, hasta me da pena decirlo, pucha, que en México tiene una connotación pues bastante vulgar, pero aquí pucha es la versión de sorry, o sea, es ay, qué pena, pucha. Viene la comida. Son las de camarón queso, esas son de jaiba queso, ¿ya? Las que son con media luna, con vuelito, esas son de pino de marisco.
Mira lo que voy a comer, weón. Llegó la comida y yo ya estoy borracho. Victoria me recomendó comer pastel de choclo, que es una cosa que ustedes me han recomendado en las redes. Lo único que sé es que el choclo es elote. Todo lo demás que tiene, ya vi un huevo, ya vi carne. Vamos a probar. ¡Ah! Está bueno, weón. Porotos granados. Porotos con P de papá. Porotos, ya se curó este weón. Porotos granados. Ahí va, bien. Frijoles con algo. Muy buenos, ¿eh? Están buenos. Viajeros, en esta cena hemos arreglado el mundo. Ya hemos resuelto todos los problemas de Chile, todos los problemas de México, incluyendo el mundo, ya están resueltos. Oigan, ya, me voy a despedir. Quiero agradecerles, Victoria, Luis, compañía, gracias. Ha sido una cena increíble y es solamente confirmado. ¿Cómo dice esa canción de que... Verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero? Eso, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Pues este forastero se va muy contento. Denle like a este video y comenten todo lo que quieran y por favor suscríbanse porque si no les va a aparecer una muñeca muy fea en la noche y les va a jalar las patas. Bye bye. Valparaíso siempre ha sido una ciudad bohemia. Miren, les presento a Cristóbal. Es el platillo más gordo que he visto en Chile hasta ahora. Se llama chorrillana con T8. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 300 videos alrededor del mundo.